¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la mente, la propia esencia de nuestro ser, se vuelve contra sí misma? Cuando la realidad se dobla y la percepción se distorsiona de maneras que desafían toda comprensión. Hoy vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros de la psicología humana, explorando 6 trastornos mentales tan raros y perturbadores que parecen sacados de una pesadilla. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción de la cordura. 1. Fuga disociativa. Imagina despertar un día en un lugar completamente desconocido, sin la menor idea de quién eres. Nada. Tu nombre, tu historia, tu vida, todo borrado. Eso es la fuga disociativa. La diferencia con una amnesia común es aterradora. La persona en fuga no está confundida ni aterrorizada por la pérdida de memoria. Al contrario, está plenamente consciente de su entorno. Y más aún, frecuentemente viaja lejos, como si estuviera en busca de algo. En algunos casos, esa búsqueda puede llevar a algo aún más perturbador. La persona puede comenzar una vida nueva, con otro nombre, otro trabajo, otras relaciones, una vida entera, perfectamente funcional, sin que nadie a su alrededor sospeche nada. Es como si su yo original cediera el control a un extraño. Algunas personas pueden pasar meses atrapadas en esa alternativa, mientras que para sus seres queridos simplemente están desaparecidas. Aunque no se conocen todas las causas, está relacionada con traumas severos e incluso con el trastorno de identidad disociativo. La buena noticia es que no es permanente. Todos los pacientes acaban regresando a su estado original, pero no siempre recuperan la memoria. Eso fue lo que le pasó a Jeffrey Allen Ingram. En 2006 despertó en una acera de Denver sin saber quién era. Nadie lo ayudaba, pensaban que estaba loco. Después de caminar 8 horas, logró llegar a un hospital. Pero ¿cómo internarse sin nombre? Le dijeron que pusiera John Doe. Fue a la televisión, desesperado por ayuda. Y fue reconocido. Su prometida, Penny Hansen, lo vio y fue a buscarlo. Jeff era un maquinista de 40 años. El estrés de visitar a un amigo con cáncer terminal probablemente desencadenó la fuga. Pero lo más aterrador no era la primera vez. Ya había desaparecido antes, durante 9 meses. Y aún con Penny a su lado, los recuerdos no volvieron de inmediato. Le llevó años readaptarse. Para evitar nuevas fugas, se tatuó su información personal y comenzó a usar zapatos con GPS. Pero el final de la historia de Jeff es aún más extraño. Recordaba tener 2 hijos que murieron en un accidente de coche, pero Penny le aseguró que nunca tuvieron hijos. Un recuerdo traumático, vívido, pero completamente falso. La mente es un abismo. 2. Síndrome de la mano extraterrestre. ¿Has pensado alguna vez qué pasaría si una parte de tu propio cuerpo decidiera tener vida propia? ¿Si tu mano se negara a obedecerte y, peor aún, actuara en tu contra? Eso es el síndrome de la mano extraterrestre. Es exactamente lo que parece. La persona pierde el control sobre una de sus manos, generalmente la izquierda. Esa mano alienígena se mueve sola, de forma impredecible y, sí, muy extraña. Los pacientes sienten que esa mano no les pertenece. Imagina intentar encender una luz y tu propia mano, la tuya, la apaga de inmediato. O, en relatos aún más impactantes, la mano intenta estrangular al propio paciente, una parte de ti, tratando de hacerte daño. La ciencia aún no lo comprende del todo, pero es más común en personas que han pasado por una cirugía de separación cerebral, un procedimiento que corta la conexión de nervios entre los 2 hemisferios del cerebro. La teoría es que el hemisferio derecho, que controla la mano izquierda y pierde la comunicación con el hemisferio izquierdo, encargado del habla y la lógica, comienza a actuar por su cuenta, como si tuviera una voluntad independiente. Karen Byrne, por ejemplo, se sometió a la cirugía para tratar la epilepsia y un día, en la consulta médica, su mano izquierda empezó a desabotonarle la blusa. Mientras ella intentaba abotonarla con la derecha, la izquierda insistía en desabotonarla. En su día a día, encendía un cigarro y su mano izquierda lo apagaba. Le sacaba cosas del bolso sin que ella se diera cuenta
Y sí, a veces la mano la agredía. Si esta teoría es correcta, plantea una cuestión profunda. ¿Cuántos yo habitan dentro de nosotros? 3. Síndrome de Cotard. ¿Y si despertaras convencido de que estás muerto, de que no existes, de que has perdido todos tus órganos o que tu cuerpo se está descomponiendo? Esa es la síndrome de Cotard, también conocida como el síndrome del cadáver andante. Descubierta por Jules Cotard en el siglo XIX, es un delirio que nace de una depresión y ansiedad extremas, llevando a la psicosis. Algunos pacientes ni siquiera se reconocen en el espejo, lo que solidifica aún más esa aterradora creencia. Existen 3 etapas. La primera, llamada etapa de germinación, se parece mucho a una depresión, insomnio, aislamiento. Luego llega la etapa de floración, donde comienzan los delirios, sentir que faltan partes del cuerpo o la firme convicción de estar muerto. Pero lo más escalofriante es la etapa crónica. La creencia de estar muerto se vuelve inquebrantable. El paciente rechaza cualquier ayuda porque, en su mente, ¿cuál sería el propósito? Ya están muertos. Hay 2 caminos principales. Algunos desarrollan un delirio de inmortalidad. Creen que, aunque no tengan órganos vitales, el cuerpo sigue funcionando, por lo tanto, son inmortales. La misma Mademoiselle X, el caso que inspiró a Cotard, afirmaba no tener cerebro ni órganos y que no podía morir. Finalmente, falleció por inanición al negarse a comer. Pero para otros, la vida se convierte en una pesadilla interminable. Como Brian, un profesor jubilado. Empezó con tristeza y ansiedad, y pronto estaba convencido de que sus órganos no funcionaban, que su cerebro se había detenido y que su casa se iba a derrumbar. La angustia era tal que intentó quitarse la vida. Incluso hospitalizado, lo intentó 2 veces más. Finalmente, se convenció de que ya estaba muerto y dejó de comer. El síndrome de Cotard, aunque no aparece en todos los manuales médicos, cuenta con tratamientos cada vez más efectivos, como la terapia electroconvulsiva y los medicamentos, pero es un recordatorio de cuán frágil puede ser nuestra percepción de la vida. ¿Alguna vez has sentido una picazón inexplicable? ¿Una sensación de que algo se arrastra por tu piel? Para quienes sufren del síndrome de Ekbom, también conocido como parasitosis delirante, esa sensación se convierte en una realidad incuestionable. Estas personas están absolutamente convencidas de que están infestadas por insectos, gusanos, ácaros, bacterias o incluso ratas que se arrastran sobre o bajo la piel. Es un delirio tan fuerte que ninguna evidencia médica logra convencerlas de lo contrario. Y el peligro no son los parásitos imaginarios, sino lo que el paciente hace para deshacerse de ellos. Pueden llegar a autolesionarse gravemente en el intento de eliminar las plagas o incluso usar pesticidas tóxicos en la propia piel, lo que causa problemas respiratorios gravísimos. El tratamiento, con antidepresivos y terapia, puede ayudar, pero existe un obstáculo enorme. La creencia es tan inquebrantable que la mayoría de los pacientes simplemente se niega a aceptar que no hay parásitos. Fue el caso de una mujer de 53 años en Colombia. Vivió con el síndrome de Ekbom durante 5 años, con picazón constante e incluso alucinaciones visuales. Usaba productos químicos tóxicos en su piel y su ropa. Llevaba muestras de lo que creía que eran parásitos, pero eran solo restos de piel seca. Incluso con los exámenes negativos y el médico explicándole que se trataba de un trastorno mental, se negó a aceptar el diagnóstico y no continuó con el tratamiento. Una prisión mental cruel donde la propia cura es rechazada por una convicción enfermiza. 5. Agnosia visual. Imagina ver perfectamente, con tus ojos funcionando sin problemas, pero que tu cerebro se niegue a entender lo que estás viendo. Ves formas, colores, luz, pero no logras identificar los objetos. Estás frente a una silla, pero podrías confundirla con un niño. Eso es la agnosia visual. No es un problema de visión en sí, sino de interpretación cerebral. Es como si la mente perdiera la capacidad de dar nombre a lo que ve. Existen variaciones, como la alexia, en la que la persona no puede distinguir palabras, viendo todo el texto como una masa indistinta. O la agnosia ambiental, que impide reconocer el entorno, haciendo imposible salir solo de casa.
La agnosia visual nos muestra cuán complejo es el cerebro y lo que ocurre cuando sus procesos se descomponen. Puede deberse a traumatismos, pero es más común con el envejecimiento y condiciones como la demencia. Comienza de forma sutil, con pequeñas confusiones, y avanza rápidamente. El caso más famoso fue documentado por el neurólogo Oliver Sacks en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El paciente, a quien llamaremos Peter, era un profesor de música. Empezó por no reconocer los rostros de sus alumnos, identificándolos solo por la voz. Con el tiempo, la situación empeoró. Veía rostros donde no los había, llegando a acariciar hidrantes y parquímetros creyendo que eran personas. El delirio se intensificó. Hablaba con los tallados de las sillas esperando respuestas. Solo cuando fue al oftalmólogo por otro problema, la verdad salió a la luz. El problema no estaba en los ojos, sino en el cerebro. La prueba final de Oliver Sacks fue impactante. Al despedirse, Peter extendió la mano y agarró la cabeza de su propia esposa, intentando ponérsela en la cabeza. La confundió con un sombrero, una prueba irrefutable de la agnosia visual. Sin cura, Peter tuvo que adaptarse, dependiendo de otros sentidos para reconocer el mundo. Un ejemplo aterrador de la adaptabilidad humana, incluso ante un mundo que se convierte en una mancha irreconocible. 6. Delirio del show de Truman. ¿Y si tu vida no fuera realmente tuya? Si cada paso, cada conversación, cada emoción formara parte de un guión gigante, transmitido para millones de personas? Esta es la síndrome del show de Truman, un delirio que cobra fuerza en la era de la sobreexposición. Inspirado en la película de 1998, este trastorno hace que el paciente crea que es el protagonista de un reality show. El mundo a su alrededor es un escenario y todos los que conoce son actores, monitoreados por cientos de cámaras ocultas. Es una creencia inquebrantable de que su vida es un espectáculo. Médicamente, es un síntoma de psicosis y puede ser una señal temprana de esquizofrenia. Ha habido muchos casos, pero pocos son tan emblemáticos como el de Albert. En 2002, Albert, un joven de 26 años de Pensilvania, llevaba una vida normal hasta que un día decidió viajar a Nueva York. Allí, intentó entrar al edificio de la ONU y, al ser detenido, agredió a un guardia. Fue llevado a un hospital psiquiátrico. Y fue allí donde los psiquiatras Joel e Ian Gold descubrieron la verdad. Albert creía ser el personaje principal de su propio programa de televisión. Sus padres eran actores y los showrunners veían cada uno de sus movimientos a través de microcámaras implantadas en sus ojos. El delirio de Albert era tan intenso que creía que los atentados del 11 de septiembre no fueron reales, sino una vuelta de tuerca en el guión del show para hacerlo más interesante. Estaba intentando escapar del programa, pidiendo ayuda a la ONU. Albert fue el primer caso documentado de este nuevo trastorno, que fue bautizado como delirio del show de Truman. Los hermanos Gold ya han diagnosticado a cientos de personas con esta condición. Y tristemente, con cámaras cada vez más pequeñas y una vigilancia cada vez más omnipresente, es difícil imaginar que la frecuencia de estos casos disminuya pronto. La mente humana es una maravilla compleja, capaz de crear realidades, memorias y percepciones, pero también es un lugar donde las cosas pueden salir terriblemente mal, transformando la vida en una pesadilla de delirios y distorsiones. ¿Cuál de estos trastornos te perturbó más? Deja tu comentario y comparte tus reflexiones. Y si te gustó este viaje a las profundidades de la psicología, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más curiosidades que te harán cuestionar la realidad.